Amigos de Spoiler Time, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy tengo una entrevista muy interesante con un integrante de este nuevo grupo de comedia que surgió hace algunos años, que se llama Backdoor, que pueden ver este concepto en Comedy Central. También hay algunas temporadas en Amazon Prime Video. Y bueno, hoy tengo a Fernando Memije. Así que ya está por acá el buen Fernando. Vamos a conectarlo para poder hablar de esto con él. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muchas gracias. ¿Y Qué tú? bueno, qué bueno. Bien, todo bien aquí. Gracias por la invitación, querido No, gracias a ti Víctor. por aceptar. Gracias a ti por aceptar, Fernando. Oye, Fer, me Eh, gustaría comenzar un poquito con que me contaras sobre tus inicios dentro de la actuación, cómo llegaste al teatro, porque yo tengo entendido que tú empiezas como una persona de teatro. Si me puedes contar un poco de esto. sí, bueno, yo empecé a estudiar la carrera de actuación en la ENAT en el 2005 y terminé en el 2009. Fue una carrera de 4 años, como cualquier otra, ¿no? Porque luego los familiares dicen, ah, ¿estás estudiando actuación? Sí. ¿Y luego qué vas a estudiar ya en serio? No, pues en serio estoy estudiando actuación, ¿no? Porque, pues nada, o sea, sobre todo los familiares no se la creen. Piensan que nos vamos a morir de hambre. Mis maestros en la prepa me decían, no estudies eso, te vas a morir de hambre, hazlo de hobby, pero estudia otra carrera. Entonces yo les decía, es que si yo estudio otra carrera, ahí en la prepa, ¿no? Si yo estudio Ujú. otra carrera, siento que estoy perdiendo el tiempo. Estudia comunicación o algo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando salgo de la prepa, empiezo a tomar talleres, un taller con Pedro Quesada en la UNAM, en la FES Acatlán, allá en el Estado de México, porque Ujú. pues yo ya vivía en la hermana república de Satelandia, bueno, a las orillitas. Y, y esto, y así fue como empecé, ahí conocí gente que me fue invitando a otros proyectos y luego conocí a más gente y luego esa gente empezó a entrar a las escuelas, que sea Casa Azul, que al CUT, shalala, no, al foro de Margules, todavía estaba abierto la escuela del maestro Margules y entonces dije, no, pues es que es momento de empezar a ya tomarlo ahora sí en serio, ¿no? Ujú. Y entonces apliqué a la ENAT por segunda ocasión, 2 años después de que terminé la prepa, fue la segunda vez que lo apliqué y ya me quedé. Y pues nada, fueron 4 años muy duros de entrar a las 8 de la mañana, salir de clase a las 8 de la noche y quédate a ensayar y quédate a ensayar una y otra cosa. No sé cuántas materias teníamos, salía a las 10, 10:30 de la noche todos los días y pues la ENAT está en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Allá en Tlalpan y Churubusco, y yo viviendo en el Estado de México, ¿no? En Naucalpan, y pues sí, eran 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, a veces tres según el tráfico, o si llovía, 4:30. Te aventabas tu mega travesía. Sí, así fue toda la carrera. Perfectísimo. Oye, Fer, y bueno, después de estudiar la carrera, ¿cómo decides entrar? O sea, ¿cómo decides irte a tele, a teatro, a cine? ¿O realmente cómo te fue llevando la vida por estos rumbos de la actuación? O sea, yo estudié la carrera de teatro, ¿no? Como Ujú. especialmente teatro, por la simple y llana razón que el teatro para mí es la base. Desde los orígenes de la actuación, el teatro es lo que a un actor lo hace actor, ¿no? O actriz. Entonces, yo sentía que si me saltaba el proceso de aprender a hacer teatro y me iba directo a la televisión, iba a tener lagunas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso estudié teatro, pero siempre supe que el actor es actor, ya sea en el teatro, en el cine, en la radio, en el doblaje, en la tele, y bueno, afortunadamente cada vez estamos teniendo mejor televisión, ¿no? Porque, pues sí, de pronto había cosas que uno decía, es neta que quiero hacer Todavía, eso todavía, todavía. todavía, pero ya menos, ya puedes escapar, te puedes ir por la tangente, ¿no? A otras Exacto. producciones. Pero,
pero eso, siempre tuve claro que la actuación se podía ejercer en cualquier medio, pero sí tenía que pasar sí o sí por el teatro. Oye, y por ejemplo, bueno, estudias actuación, te vas yendo por el teatro. Realmente, ¿cómo te empezó a llamar la comedia? Porque, bueno, ahorita estás haciendo un proyecto de comedia que ahorita me gustaría hablar de él, pero ¿cómo Ajá. te empieza a llamar la atención la comedia y específicamente en el teatro? Porque es, creo que más complicado hacer comedia en vivo que hacerla, pues, grabada, como lo haces ahorita en Backdoor. Fue muy complicado porque yo no lo sabía. O sea, en la escuela descubrí que me gustaba hacer teatro en verso, teatro clásico, ¿no? Sobre todo teatro español de los siglos de oro. Y recién salido, como al año, me dieron la oportunidad, me invitaron a participar como coprotagonista de una obra de Calderón de la Barca, de Pedro Calderón de la Barca, que se llama Casa con dos puertas. Y pues es un enredo, es una comedia de enredos y de tapadas, donde todo el mundo se viste de la otra persona y entonces uno ya se va a escapar con la otra, pero resulta que esa no es, aunque está con el vestido de la que sí querías, etcétera, etcétera, pero todo en verso, ¿no? Y entonces de pronto fui descubriendo que con ese montaje que podía hacer comedia y comedia compleja, ¿no? Por el lenguaje. Y afortunadamente la vida me fue llevando a hacer mucho teatro así. Llegué a España, codirigí junto con Fernando Villa, un colega y amigo, El Príncipe Inocente de Lope de Vega. Nos sentamos a adaptar, a recortar, a escribir versos, pero y actuados entre él y yo. Entonces al final surge un montaje de 16 personajes actuados por dos actores. Y eso nos abrió muchas puertas, nos llevó a España. El montaje también ya estuvo en Estados Unidos, ha estado creo que en 15 estados de la República y más de 120 representaciones. Y también fue una gran escuela ese montaje para hacer comedia en vivo, ¿no? Yo a la par ya empezaba a hacer televisión, pero que un capitulito aquí, que un capitulito allá. Ujú. Eh, la primera escena que yo hice en televisión fue para la teleserie de Infames. Me dio la oportunidad Moisés Urquidi, que era el director. Él dijo, pues, él me vio en una obra de teatro y dijo, él puede ser este personaje. Y de verdad, era una escena, de verdad. Y entonces ya había hecho cortos con una cámara, ¿no? Y de Ujú. pronto entró al set, tres cámaras, un dolly, y yo así, ¿y para dónde veo o para dónde no veo? Yo estaba así súper perdido, tenía que caminar y cruzar el dolly. eh, pues nada, fue muy complicado, era una escena, además con tecnicismos raros, ¿no? Y, y pues nada, fue una gran lección esa, fue la primera vez que actué para más de una cámara, pero pues era algo serio, ¿no? Aunque yo en teatro ya estaba haciendo comedia, incluso teatro para niños, también hice bastantes montajes para el público infantil y ahí también te vas curtiendo, ¿no? Comienzas a descubrir que hay un lenguaje con el público, el pimponeo, digo, y pum, remata, incluso el público puede rematar. Eh, Tuve la fortuna de tener 2 años de clown con el maestro Jesús Díaz, que es un excelente clown, el director de la sensacional Orquesta Lavadero. No me considero clown, pero sí tengo bases sólidas acerca de esa técnica y que fui aplicando en estos montajes, ¿no? Ujú. Y de pronto, pues ya hacía capitulitos aquí, capitulitos allá, hasta que de pronto un buen día pues llegó Chan 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 y dije, ¿a poco yo puedo hacer comedia en televisión? Qué difícil. Oye, Pero, y cuando recién empezabas, ¿realmente te sentías, o sea, yo he hablado a veces con actores de teatro que me dicen, es que como que al inicio no me sentía a gusto, como que le dudé entrar a la tele, pero por lo que veo a ti te gustó como pasarte un poquito a tres cámaras, a todo este tipo de cosas de televisión. ¿Realmente sí te gustó? O sea, ¿sí te empezaste a animar por ahí? ¿O en algún momento cuando te ofrecieron, por ejemplo, hacer este proyecto dijiste, no sé, lo dudo, no sé si puedo hacerlo, no sé si me puedo acostumbrar? no, siempre,
siempre supe que el actor podía actuar en donde fuese, ¿no? Como dije al principio, el teatro es el medio, el lugar donde se forja un actor, una actriz, y creo que entendiendo ciertos elementos como el ritmo, la energía, la proyección, a la hora de dominar esos puntos, puedes hacer cualquier cosa. Y claro, cuando te pasas a hacer televisión, pues te das cuenta que tienes un micrófono aquí, tienes la cámara a 2 metros, no tienes que hacer la voz tan grande porque no estás en un espacio abierto como en el teatro. Eh, Te das cuenta que no es necesario la energía teatral para transmitir a una cámara porque la tienes a 2 metros, ¿no? Y hay de pronto lentes que te ponen que la tienes a 40 centímetros la cámara, ¿no? Y entonces ahí vas aprendiendo a modular la energía, a modular la voz, el volumen de la voz, que de pronto sí hay colegas, ¿no? Que se acaban de pasar a la televisión y todo lo hacen grandote y con una voz esota, como si estuviéramos todavía en los años 50, 60, ¿no? O estos programas del 70 de la comedia exagerada. Que esos actores, pues está bien, porque no había escuelas, porque eran los pioneros de la comedia en televisión, pero hoy en día que ya tenemos todo ese bagaje, Ujú. pues nosotros ya tenemos que entender y aprender que menos es más, ¿no? En el cine muchas veces te ponen aquí y no te muevas, no parpadees, no respires, ¿no? Pasado. De pronto así hay directores que te dicen, bueno, no respires. Ok, bah. Y te desmayas, ¿no? Porque uno luego no logra entender a ciertos directores. Oye, y cuéntame entonces, ¿cómo fue que llega a ti Backdoor? ¿Cómo te hacen el ofrecimiento para entrar a este proyecto? Y también, yo estuve cuando en aquel entonces lo presentaron en los premios MTV. No sé si tú recuerdas que hubo una presentación en la que salió En los todo, o Miau, bueno, en los Miau salió en los parte del Miau, elenco. en junio del año pasado. Sí, claro que me Exacto. acuerdo. Era toda una odisea ese evento. Pues, pues justo mmm, fue en julio del 2018. Me Ujú. llega un correo así de, te invitamos a participar a un casting de un programa de comedia para Comedy Central, decía. El casting se iba a hacer allá en Argos. Allá Lejitos. hice el primer casting de Backdoor, allá en Tlalnepantla. Y entonces así de cero hacerse el gracioso, comedia en serio, como seriedad como Le Luthiers, así como ese tipo de referencias, eh, como Steve Carell. Y entonces, ok, o sea, sí es como comedia de situación, no es la parodia Ujú. como este programa, ¿no? De contar chistes y ya, o chin chin el que no se ríe los comediantes, o sea, no era por ahí. Entonces leo el libreto y era una cosa muy absurda. Y de leerla me empecé a reír y dije, ¿cómo voy a lograr no reírme de esto mientras hago el casting? Porque de verdad era una cosa súper absurda. Y esto, entonces pues ya me lo aprendí, me llevé vestuario, y entonces ya me microfonean, shalala, hago el casting, buenísimo. Había un colega actor que me daba réplica, o era alguien de ahí de dirección de casting que me daba réplica, me grabaron, eh, todo bien, ya me fui. Como al mes me dicen, pasas a la siguiente etapa, pero el casting va a ser en un foro que está por el Ángel de la Independencia. Y ya, o sea, ya Argos ya no está aquí o ya no está inmiscuido, yo no sé qué está pasando, ¿no? Entonces ahí voy a un foro que nunca había ido y entonces hago el casting y me dicen, muchas gracias. Ok, pues como sin pena ni gloria, ¿no? Pasó Ajá. el tiempo, yo estaba haciendo otras cosas, estaba haciendo falsa identidad, una pequeña participación allá, empecé a hacer otra obra de teatro, eh, cosas así, y de pronto, hasta febrero, me vuelven a decir, ¿te acuerdas que tú hiciste unos castings?
Sí, sí me acuerdo. Bueno, pues te queremos invitar a hacer otro casting para otra etapa. Y dije, órale, por cuestiones de producción, esto se fue prolongando. Bueno, pues ahí voy a otro foro. O sea, cada casting lo hice en lugares En un diferentes. foro Y, diferente. y yo así, ¿y si será esto? ¿No me van a estafar? ¿No? Entonces llego a otro lugar con otras personas, una mesa ahí, como de mesa directiva, como 6, 7 personas ahí que se veían muy importantes. Y de pronto me abre la puerta Marcos Duarte, un compañero que había hecho unas cosas años antes con él. Y dije, Ujú. Marquito, no sé qué, pues bienvenido. Yo te voy a dar réplica. Y dije, órale, qué padre. Entonces, eso me dio confianza, que alguien que ya conocía me diera réplica. Entonces, ya me paré en mi marca, ya sabes, los perfiles, shalala, me empieza a dar réplica. Era un sketch larguísimo, eran como 6 hojas. Era muy difícil y además yo no sabía el encuadre, yo no sabía si estaba a close-up, si estaba a medio, no, Ibas a no, no ciegas. tenía idea. Y yo así de, bueno, pues menos es más, no me voy a mover, de mi marca no camino, no reacciono, ¿sabes? Así como muy, muy contenido, muy chiquito. Ujú. Y creo que eso me ayudó porque, ¿qué crees? Me volvieron a llamar a hacer otro casting. Y ya voy otra vez así de, ¿qué cosa? Esto ha de ser muy importante porque llevamos muchos filtros en mucho tiempo. Y voy, hago mi casting, me vuelven a dar réplica, ya en el mismo lugar, estaban las mismas personas. Yo estaba haciendo Quiero volverme supernova de José Razúñiga. Muy No, lo bueno. acaba de terminar en el Lucerna, en el foro Ujú. Lucerna. Entré supliendo a Pablo Perroni. Entonces resulta que cuando entro, alguien dice, ¿tú estabas en Quiero volverme supernova? Y yo, sí, sí, tu voz me es conocida. Y yo, hola, pero la verdad yo no me acuerdo quién es. Hasta la fecha yo no supe quién me dijo eso, porque entre los nervios y así de, hola, y que la vista se te nubla de los nervios y que no conoces y que traes el texto ahí a punto de cualquier cosa que te distraiga, Te saca de foco. me puede olvidar el texto. Yo decía, ok, sí, muchas gracias, yo muy concentrado. Bueno, vamos a hacer el casting, el cuarto casting. Entonces ya, acción, ya lo empiezo a hacer, shalala, shalala, shalala. Bueno, muchas gracias. No, pues a ustedes, dije, ya, me fui, igual, sin pena ni gloria. Dije, no, pues esto ya, yo creo que ya fue. Y como a las 2 semanas, eh, me hablan. ¿Qué crees? Pues necesitamos que hagas un taller de improvisación. Y dije, buenísimo, yo nunca he tomado un taller de improvisación como tal, sé cosas básicas de improvisación, pero nunca lo he practicado, ¿no? Entonces, cuando llego a ese taller, pues hay 14 actores, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues bienvenidos. ¡Ay! ¿Cómo? O sea, nunca por teléfono me dijeron, ya te quedaste. No, me invitaron Está ahí. a un taller de improvisación, llego al taller de improvisación y ahí empiezo a ver gente, caras conocidas. Vero Bravo, justo en 2008 habíamos hecho una obra juntos. Memo Villegas es una generación debajo de mí, de la ENAT, entonces yo lo conozco desde que éramos estudiantes. Eh, ¿A quién más empecé a conocer? A Tato no la conocía, a Gio Romo no la conocía, a Daniel García no lo conocía. De pronto llegó Big Dan. Yo hice también Correcto. una obra de teatro con Big Dan hace 7 años, con Irene Azuela, Salomé, en el Teatro Helénico. Ahí nos conocimos Big Dan y yo. Entonces de pronto dije, o sea, hay caras conocidas. Estaba Mitch Rodríguez, Luz Aldán, que habíamos hecho un piloto, Luz y yo, de otro programa que pues, no prosperó y me lo topo acá. A Jerry, yo sabía quién era Jerry, pero nunca había tenido la fortuna de cruzar palabra con él. Y de pronto dije, wow, o sea, esto es algo que nos está pasando a todos y está padre porque al menos conozco la mitad,
¿no? No sé de qué va, no sabíamos nada, sabíamos de esas escenas de comedia absurda, pero hasta Ujú. ahí no nos habían dicho, es backdoor, viene de Brasil, es una franquicia de Porta, no sabíamos nada. Y justo de pronto, en el taller, que sí nos dan un taller de una semana de integración, de conocimiento de nosotros mismos, lo toman los escritores también, los guionistas, y estaba Greg, que es uno de los mandamás de Porta dos Fundos, ¿no? Y eso fue esencial. Él nos conocía ya desde el primer casting Ujú. y parte de la producción mexicana la producción brasileña decidieron quiénes nos íbamos a quedar. Resulta que casteamos como 700 actores y actrices, Wow. ¿no? Y de pronto nos quedamos 15, sí es así como hacer un examen para la UNAM, ¿sabes? Así de complicado. ¿No? Y pues nada, de pronto, hola muchachos, comienza el taller, termina un sábado y nos dicen, ok, la próxima semana comenzamos lecturas y empezamos a grabar la próxima semana. ¿Cómo están sus horarios de tal a tal? Ah, pues sí, tal, tal, tal. Ah, bueno, desde el casting ya nos habían preguntado disponibilidad de tiempo de marzo a mayo. Entonces ya dijimos, no, pues tal y tal, ahí tengo un par de cosillas que se pueden mover, etcétera, ¿no? Y entonces ya con ese conocimiento que la producción tenía, pues asumieron que podíamos estar, si no al 100 a un 90% de nuestro tiempo para la producción. Y así nos aventamos la primera parte de, de, de la primera temporada, Perfecto. marzo, abril Oye, y mayo. ¿y pensaste que iban a tener el éxito que tienen ahora? Lo digo porque yo cuando, bueno, yo recuerdo cuando empezó Backdoor, recuerdo que empezó como un canal de YouTube, de hecho lo anunciaban así, como el canal más cómico de México, y de pronto, bueno, se empieza a popularizar con el famoso video de Harina, que hace justamente Memo con Verónica, pero también Ajá. empezaron a popularizar otros muchos sketches, ¿no? Y luego llega Amazon Prime Video que lo hace un poquito más extendible, entra con Comedy Central, o sea, empieza a popularizarse de una manera increíble. ¿Ustedes estaban como preparados para este impacto que iba a tener? Cuando justo en el periodo del taller de improvisación, esta semana de integración, de pronto teníamos juntas individuales con la producción, eh, pláticas con los productores así, y están conscientes de que esto va a ser un boom, y yo no, porque yo no sé ni qué es. O sea, yo no sé, no lo dimensionábamos. De pronto nos dicen, es que es Porta. Y yo, sí, yo había visto algunos sketches de Porta, pero pues yo nunca les tomé importancia, así como hacerme fan de Porta. Pues la verdad es que no, sí había visto ahí random, pero no sabía que estábamos hablando de lo mismo. Eh, ¿Qué otra cosa? De pronto termina la primera parte de la grabación en mayo. Sabíamos, de pronto nos dijeron, esto es para Comedy Central, como en el primer casting que nos dijeron por el correo, Ujú. que era para un proyecto para Comedy Central, sabíamos que era para Comedy Central, y de pronto nos dicen, el mismo contenido de Comedy se va para Amazon, y también nos vamos a ir a YouTube. Ujú. Lo sabíamos, ok, empezamos a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, termina la primera parte de mayo. Digo eso porque en agosto y septiembre regresamos a todavía 6 semanas más a terminar de grabar la primera temporada. Pero justo en ese periodo de no grabación, en junio, suceden los premios Miau MTV en el Palacio de los Deportes. Ya tenía 3 semanas de haber subido los primeros sketches a YouTube, pues con un impacto regular, ¿no? Así de, órale, qué simpático. O sea, nos hacen toda una dinámica, la producción de los premios, un recorrido ahí backstage, debajo del escenario, y de pronto estaba Luis Gerardo Méndez ya
en su numerito con el público ahí conduciendo y nosotros entrábamos y rompíamos a Luis Gerardo y Luis Gerardo tampoco entendía qué estaba pasando, él no sabía que era Backdoor, todo esto como la dinámica del juego, ¿no? Pues Backdoor es un programa que está en YouTube, shalala, y próximamente en Comedy Central, órale, ok, ¿no? Y ya, eso nos duró 2 días de ensayos y de estar ahí encerrados en un camerino, todos así de, en algún momento vamos a pasar a ensayar, en algún momento nos dirán qué es lo que va a pasar, porque era un mundo de gente atrás, ¿no? Eran muchos invitados, eran muchos números musicales, era quitapón de instrumentos musicales y poner del artista que seguía, el cantante, influencers por doquier, ¿sabes? Y de pronto comienzo a descubrir que había influencers en todo el mundo, de todas las edades, de todas las temáticas, y yo así de, wow, estamos en el futuro, y ya nos alcanzó. Y el showrunner de Backdoor decía, es que ustedes son parte de ese futuro, ustedes son influencers o van a ser influencers y nosotros, ay, ajá, ¿no? Pero eso fue junio, lo digo porque en agosto sale Harina con Memo Ibero y ¡pum! ¿No? Explota, ¿no? Y a ellos les explotó el éxito con ese sketch increíble y por supuesto que todos hemos sido beneficiados del éxito que han tenido Vero y Memo, ¿no? Con ese sketch que además es fabuloso y que por supuesto tú ves el original de Fariña y no tiene nada que ver. O sea, el de Brasil se queda corto. De verdad, el juego, la interpretación de Memo y Vero es fabuloso, es magistral y si nos damos cuenta es una sola toma. Va y viene la cámara con uno y otro, no hay cortes, se vuelve un plano secuencia. O sea, también a nivel técnico es complicado. Y logran hacer boom y que todo mundo voltee a ver Backdoor, ¿no? Y de alguna manera, a partir de ahí, a todos nos ha salpicado un poco la mirada el éxito y que la gente nos voltea a ver como parte del elenco de Backdoor. Oye, y justamente, bueno, lo hace Memo, lo hace Vero. ¿Cómo seleccionan quién debe hacer cada sketch? Porque yo tengo entendido, o sea, Michelle hace unos, tú haces unos con Poncho, haces unos con Vero. ¿Cómo se divide esta parte del casting al momento de hacerlos? Pues desde la preproducción, los directores, en la primera etapa estuvo Joe Rendón y Salvador Espinosa, la segunda parte estuvo Magaby García y Raúl Martínez. Y en los procesos de preproducción, que ya están, si no al 100, a un 90 los libretos, y entonces los directores dicen, yo lo veo con tal y tal, y entonces se genera una junta de lectura, y entonces los directores así de, yo veo a este sketch contigo y contigo, a ver, léanlo. Pues está chido, sí, ustedes dos irían con ese. Pero si el día que se programa ese sketch, por el tipo de locación, etcétera, y el horario, y que uno no pueda porque está haciendo otras cosas, entonces ahí es donde, híjole, bueno, no lo va a poder hacer idealmente Daniel García, entonces lo va a hacer Daniel Tobar, ¿no? Por decir algo. Uh-huh. Pero eso ya es, ahora sí que ajuste de horarios y de locación y en el momento de la ejecución. Pero quien toma las decisiones son los directores junto con la producción desde el escritorio, ¿no? Desde la mesa de la preproducción. Ustedes, y ustedes no tienen como ahí, no pueden meter su manita al momento de hacer los sketches, meten algo de su comedia al momento de la improvisación, o realmente es como de sigue el guión y apégate al guión. En estos procesos de lectura, sí de pronto decimos, híjole, esto es como políticamente incorrecto, ¿no? Esto no se le está dando el giro de tuerca y esto es peligroso, este material es peligroso si no se piensa bien y dar el giro de tuerca. Entonces, sí podemos nosotros hacer ese tipo de comentarios, incluso decir, podemos quitar esta frase y poner esta y tal vez así ya se entienda, ¿no? Bueno, entonces ya lo corrigen los escritores que siempre están en las lecturas y cuando te llega el texto y ya te dicen, mañana grabas ese, pues ya lo empiezas a estudiar y shalala, y conforme lo vas pasando en tu casa dices, yo aquí puedo hacer esto, no sé cómo sea la locación, no sé cuál, es más, en ese momento en la noche cuando te llega, vas a grabar y lo vas a grabar con tal, y tu hora de llamado es tal, ahí te enteras, ¿no? Que lo vas a hacer con Vero Bravo.
Entonces ya lo empiezas a estudiar y te empiezas a imaginar que la réplica es con Vero y esto, y uno, bueno, yo voy descubriendo así de, en tal parte puedo reaccionar así, pero siempre y cuando Vero lo diga así, ¿sabes? Entonces hago anotación. Le voy a pedir a Vero que a ver si hace esto y a ver si funciona. O al revés, Vero puede rematar así si yo se lo digo así. Entonces cuando llegamos, como es comedia, no se puede grabar fraccionado frase por frase como luego se hace en comerciales, en el cine, incluso en las novelas de pronto hay frases que donde la actriz llora y shalala, entonces te hacen el close-up y se lanza la frase así independiente del resto de la escena, ¿no? Como súper yuxtapuesto y en edición parece que todo se hizo de corrido. El proceso de grabación no puede ser así porque justo la comedia es música, es ritmo. Entonces, si lo vamos fraccionando, pues a la hora de, aunque sea muy bueno el editor, pues no va a funcionar porque la música no está cuadrada en el compás que tiene que ser, ¿no? Entonces, siempre, desde el que pasan por nosotros en las camionetas o así, oye, ¿le podemos dar? Sí, sí, sí. Entonces, como hay muy buena camaradería entre todo el elenco, siempre está a la disposición de parte de todos el vamos a ensayar, vamos a pasar el texto y descubrir cuál es el, 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 el ritmo natural del sketch. Aunque uno olfatee cosas, al final dices, ay, no, yo estaba equivocado, tú tienes razón, ¿no? Pero todo eso surge a partir de que lo empezamos a pimponear. Y mientras nos cambian o desayunamos o esperamos a que terminen de grabar el de otro sketch, o mientras nos peinan o despeinan o nos caracterizan, porque luego hay procesos de caracterizaciones eternas, en todo ese momento, en esos espacios muertos, que no son muertos, le vamos dando, le vamos dando. Entonces, cuando llegamos al set, señor director, señora directora, tenemos una propuesta. Pam, 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 y le cambiamos tal y le cambiamos tal porque funciona más. Y, y, y... Pero siempre y cuando dirección diga, ok, nos vamos así, o dirección nos puede decir, pues padre, padre, pero no, se hace como está escrito, ¿no? Porque entonces ya viene la propuesta de dirección. Perfecto. Pero siempre, como ya se hizo una lectura previa en la oficina, cuando llegamos al set no llegamos en blanco, ya hay un proceso, ¿no? Un proceso de comunicación, de creatividad, de conocimiento de causa, ¿no? Entonces, Perfecto. pues así, dialogando, se entiende la gente. Oye, Fernando, algo que me surge la duda y que justo ahorita dijiste, es que a veces ustedes dicen, este contenido no debe de ser así o se le tiene que dar el giro de tuerca porque se tiene que manejar de una manera. Sí me gustaría saber tu opinión respecto a qué opinas con todo lo que está pasando con lo políticamente correcto y la comedia. Ustedes hacen una comedia muy neutra, por lo que yo he visto. Yo sigo mucho Backdoor en redes sociales, me gusta mucho el contenido que hacen, pero realmente lo piensan así o justamente pasa a través de estos cambios el hecho de decir, oye, esto nos aborda ahí, y también tu opinión respecto a, ¿creen ustedes que la comedia que ustedes realizan es el futuro que se tiene que hacer en la comedia respecto a cómo se tienen que tratar los temas sensibles ante esta pues sociedad en la que vivimos actualmente? Ay, Dios mío, esto es pregunta de examen. Es una pregunta más difícil que el examen de la UNAM y del Poli juntos. El del poli Esto, está más difícil. y del Poli está más difícil. Eh, yo creo que Backdoor no tiene la verdad absoluta, eh, ni porta. O sea, de pronto vemos los primeros sketches. Voy a tratar de juntar las dos preguntas en Ujú. esto que voy a decir. De pronto puedes ver un sketch de Porta dos Fundos que hicieron hace 7 años cuando ellos empezaron y que hoy lo ves y dices, wow, esto es políticamente incorrecto hoy en día, pero hace Exacto. 7 años no lo era, Exacto. ¿sabes? Y entonces hay que cuidar si cuál va a ser el objeto de burla en la comedia, ¿no? No es lo Ujú. mismo burlarse de la política o burlarse del rey o de una situación absurda de pareja o de los vicios que tenga el personaje a burlarse particularmente de alguien con una capacidad diferente corporal
o, o burlarse particularmente de alguien que le gusta acostarse con alguien diferente a lo que tú te acuestas, ¿no? Exacto. Eh, eh, o sea, dígase, conózcase esto como los grupos vulnerables, Ujú. ¿no? No podemos hacer afrenta de los grupos vulnerables. Siempre creo que la comedia tiene que ser una válvula de escape que nos dé risa, claro, para eso es la comedia, ¿no? Pero hay que saber de qué nos vamos a burlar, cuál va a ser nuestro chivo expiatorio, Exacto. ¿no? Eh, y, y, justo en las lecturas, de pronto dices, es que no se alcanza a dar el giro a lo que se plantea con relación al remate, porque parece que en vez de que sea una denuncia, se vuelve una, algo que se promueve, ¿no? Ujú. O sea, si vamos a hacer un personaje machista, al final tiene que haber, pues si no una lección, sí algo que, ¡pum!, que en el remate al espectador le haga, wow, que lo ponga un poco a pensar. Ajá, generar Pero si no conciencia, ¿no? sucede y solo es, ay, voy a ser el personaje machista y voy a tratar mal a la mujer y a decir frases que hoy en día son hirientes eh, para las mujeres por todo lo que está pasando, por la violencia que está sufriendo la mujer. Y sí hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? O sea, sí de pronto es así de, hagámoslo, pero para denunciar que el personaje machista está mal. ¿Y cómo se logra hacer la denuncia? Con el giro de tuerca al final. O en algún momento, o sea, no es una receta tampoco de A más B más C igual a D, ¿no? Puede ser desde el B o desde el A, luego en un contrasentido, en una contralógica, dependiendo cómo sea la estructura del sketch, pero siempre tiene que haber una denuncia. Por ejemplo, con este asunto, ¿no? Del machismo. Y así como eso, cualquier otra cosa, ¿no? Perfectísimo. Creo que me acabas de dar una de las mejores respuestas que alguien puede dar a esta pregunta tan complicada. Es muy complicada y de verdad, y seguimos aprendiendo y seguimos descubriendo, porque además el mundo sigue avanzando y se sigue moviendo y sigue modificándose. Y entonces, igual lo que sucedía hace un año, hoy en día suceden otras cosas. Hace un año no había pandemia, Totalmente de acuerdo. ¿no? Hoy hay pandemia y en nuestro país al menos hay 50,000 muertos. Hacer un sketch de eso, yo no sé si sea Conveniente. conveniente o no. O tal vez sí, pero no por en sí mismo que el vehículo sea la pandemia, sino a lo mejor una situación u otra cosa, ridiculizar de pronto un exceso de cubrebocas, máscara, el astronauta completo. Eso, o sea, llevar la comedia hasta allá, eso puede ser, ¿no? Porque al final sabemos que las medidas de seguridad, pues son la sana distancia, el tapabocas, la careta, pero tampoco sirve ponerte tanto armatoste, pero llevarlo hasta allá ridiculiza al personaje y puede funcionar. Pero reírse de la tragedia en sí misma, de lo que estamos viviendo, creo que eso no puede o no debe de ser, Totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, y hablando justo de la pandemia, no sé, tú corrígeme, ¿estuvieron grabando algunas cosas para el canal durante esta cuarentena o yo estoy mal? No, no estás mal, así es. Algunos compañeros, yo estuve así de grabar uno desde nuestras casas, desde el confinamiento. Se hicieron dinámicas de hacer challenge con sketches o con el elenco de Backdoor desde redes. Y también la producción comenzó a generar nuevos sketches a partir de la naturaleza del confinamiento, ¿no? Ujú. Los de Mitch Rodríguez se jalan el personaje que ya tenían del papel de baño, ¿no? Y con ese personaje logran hacer una serie de sketches buenísimos
donde no se necesita estar en un set, ni con compañeros, ni con el crew, que son 30 personas atrás de la cámara. No, sí, ella solita con su celular y pues nada, al final se da un tratamiento en postproducción y ya, se trepa, ¿no? Por ejemplo, el que se trepó hoy seguramente se hizo en confinamiento. A Daniel García, cuidando los ejes siempre, a Daniel García se grabó desde su casa y a Daniel Tobar desde su casa. Y a la hora de editar, pues parece que están en el mismo lugar. Pero Wow. seguramente cada quien lo hizo Desde su desde su casilla. espacio. Ujú. ¿Y tú por qué no decidiste entrar a esta como dinámica? No, pues no es que no haya decidido. Me mandaron un texto, lo leí y le dije, está muy divertido, pero me parece muy largo, eran 8 hojas, Wow. prácticamente un Un live, diálogo. una Ajá. transmisión, era un cura dando una misa a través de Zoom. Era muy divertido, pero al final yo no supe por qué la producción decidió no hacerlo, ¿no? Y la verdad era muy bueno. Pero pues nada, no prosperó, no sé la situación Ujú. o por qué decidieron No hacerlo. echarlo en el cajón. A lo mejor se hace después, ya en un set normal y no desde la casa, eso Esperemos que sí. no lo sé. Esperemos que sí, esperemos que sí. Oye, y ya para ir terminando, mi querísimo Fernando, me gustaría saber algunas cosas más. La primera es, ¿realmente tú crees que sí es más complicado hacer reír que hacer llorar? Yo creo que ambas son complicadas, ¿no? Porque ambas necesitan cosas muy específicas que el actor, la actriz tienen que dominar para que suceda, ¿no? En hacer llorar, pues necesitas llegar a unas profundidades para poder transmitir y poder hacer que se quebrante el espectador, ¿no? Y en la comedia puede suceder de la misma forma, con la misma profundidad y la misma seriedad, pero el ritmo es distinto, la energía es distinta, Ujú. ¿no? Entonces son elementos que hacer reír o hacer llorar pues se vuelven complicadas, o sea, tampoco es una receta de dos de azúcar, una taza y ¡pum! Surge el llanto. O 2 huevos, 3 litros de leche, kilos de harina y ¡pum! Sale la gracia, la risa. Pues no, tiene que ver también con un diálogo Ujú. con el espectador, con el público. Y pues nada, eso. Creo que intentarlo, escuchar, creo que hay mucho que escuchar al compañero, las indicaciones del director, particularmente la comedia, ¿no? Porque estamos como enfocados a backdoor. La naturaleza del sketch, la musicalidad con lo que se dicen las palabras. O sea, son muchas cosas que hacen que al final en la edición y la respuesta del público funcione. Pero igual, cuando estás haciendo una serie donde hay un tragedión, pues igual, o sea, te lo tienes que tomar súper en serio, escuchando la indicación del director, los estímulos que te da el compañero, y ¡pum! Cuando choca, al espectador también le suceden cosas. Pero ahora sí que solo depende de qué tiene más ingrediente, el ingrediente, ¿no? Un poquito más de sal, un poquito más de esto, para que se vaya cuadrando según el género y el ritmo y el tono que el director quiere. Pero todo es complicado, todo es complicado. Exacto, bastante de acuerdo. No Oye, es, Fer, no es apréndete el texto y lo dices y ya. No, luego, es que se aprendió el texto. Ah, órale, qué padre. Pues mínimo, ¿no? tiene su chiste hacer reír, tiene su chiste hacer llorar, como tú le dices, Así totalmente es. de acuerdo. No, Sí, no pues es por nada eso más párate y... se estudia por eso todo el tiempo. Yo estudié una carrera de 4 años y luego tomas el taller de esgrima, ¿no? Acción-reacción, de eso va hacer combate escénico. Yo ataco, tú te defiendes. Yo te quiero matar y tú quieres sobrevivir. De eso va ese diálogo, ¿no? Y eso te entrena a escuchar, que hacer música o cantar también te abre los oídos para
percibir otra dimensión, ¿no? De la realidad. Un curso de Meissner, de sensibilización de la persona, para actuar, no sé, o sea, todo el tiempo hay que estar, porque justo lo que nos dedicamos es sintetizar la vida, a comprimirla, Ujú. en este caso backdoor, y en 3 minutos, ¡pum! ¿No? Exacto. Y de eso, así. Oye, Fer, y para ir cerrando, ¿cómo te ha cambiado la vida Backdoor pues, en lo personal y en lo profesional? Y también, si me puedes una vez contestar, ¿en qué otros proyectos te vamos a poder ver pronto? Digo, has tenido algunas participaciones en televisión y en películas. Y bueno, ahorita el teatro, pues por toda esta situación está un poco parado. Pero ahorita te vamos a ver en algo más o cómo va a estar por ahí tu agenda. Pues sí, justo antes de la pandemia estaba haciendo teatro, estaba haciendo la segunda temporada de Vincent, Girasoles contra el Mundo, que estrenamos en el Helénico con mucho éxito, con la dramaturgia, producción y como en el rol estelar, Mario Iván Martínez. Ujú. Y justo estábamos comenzando, arrancando la segunda temporada en el Teatro Libanés cuando sucedió la pandemia. Entonces, ahorita el teatro, que es lo que estaba haciendo, pues seguramente hasta el próximo año o hasta finales de año. Ahora sí que el teatro, Hasta que quién sabe salga. cuándo vuelva, ¿no? Por las complicaciones, estaban los actores en vivo, con el espectador en vivo, sentados, aglomerados en una sala, todos encerrados en un lugar, pues eso no está padre ahorita con todo lo que está pasando, ¿no? Tienen Exacto. que haber avances en la medicina, que tienen que bajar la curva de contagios, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que aprender a usar el tapabocas ya siempre, o hasta al menos 1 o 2 años, no sé cuánto tiempo, pero tenemos que aprender a que el tapabocas es parte de nuestra, como la camisa, como los zapatos, ya es De parte de nuestro. la ropa, ¿no? Así es. Y, y afortunadamente con Backdoor sí se me han abierto las puertas. Eh, He casteado para producciones importantes que, pues por una u otra razón, no me he podido quedar, pero sí me quedé en otra. Después de machetearle a muchos castings, siempre puedes quedarte en algo, ¿no? Por probabilidad. Y es una serie que va para Netflix. No puedo hablar mucho de ello porque Los contratos siempre. los contratos y todas esas cosas, pero es una serie muy padre, el elenco está increíble y estábamos así de terminar, nos faltaban 3 semanas cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, pero ya la próxima semana vamos a reanudar grabaciones para poder terminar. Nos faltaron justo 3 semanas, a mí específicamente me faltan 6 llamados y para terminar mi participación en esta serie. Y a principios de septiembre, pues ya se habrá terminado el rodaje de esto que quedó inconcluso para poderlo trepar en cuanto esté listo, ¿no? Y es una comedia ligera, familiar, muy, muy, muy interesante, con un elenco increíble. Y ahora en septiembre, también terminando mi participación en esto, al día Ujú. siguiente, ¡pum!, me voy a encerrar con Backdoor, con la producción de Backdoor, un mes para empezar a grabar sketches de la segunda temporada y poder dar al público pues nuevo material, ¿no? Y Perfectísimo, un pues mes. un mes, ¿no? Así como Big Brother, así la casa de Big Brother ahora va a ser la casa de Backdoor. Pues eso estaría bueno, ¿eh? Estaría muy bueno ver a todos ahí metidos. Sería una dinámica interesante ver ahí a Poncho, a Memo, a Vero, a todos metidos, a Es que Michelle. ya nos quiero ver, ¿no? Es que es muy divertido convivir con esas personitas, de verdad. No, a Carla Farfán yo la conozco yo asistí de dirección también en Televisa en 2 proyectos, y en La Candidata particularmente con Silvia Navarro, estaba Ujú. Carla Farfán, yo de asistente de dirección, y ahí la conocí en el 2016. Y luego cuando nos vemos ahora en Backdoor fue así de, wow, otra vez vamos a trabajar juntos, eso está increíble. Y, y todos son seres muy queridos, muy divertidos, gente con la que podemos platicar, desahogarnos, ¿no? De pronto en la pandemia, si un día que amaneces con el pie izquierdo, Sí, ¿eh? amigos, me siento mal, y pues te dan ánimos, te escuchan,
igual nos empezamos a desahogar mutuamente y esto, o sea, no solo somos compañeros de trabajo, creo que se ha vuelto una familia, ¿no? Que ya llevamos año y medio, más o menos, y que seguramente va para para más. largo, si el público así lo quiere. Ojalá que sí. Sí, son buenos. Yo soy muy fan y generalmente Facebook tiene algunos algoritmos por ahí. Entonces casi siempre en cositas de comedia está ahí Backdoor. Siempre, 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 siempre. Entonces eso habla bien del proyecto y está súper bien posicionado. Es una Entonces, joya, es muy divertido. muy, Lo muy disfruto divertido. mucho. Yo también. Y más cuando me caracterizan, uff, eso, haces cosas que nunca imaginaste hacer, ¿no? Como hizo a un marciano un día, dije, en la vida pensé que iba a ser un marciano, ¿no? Y nada, se vuelve muy divertido y Te ha tocado aprendes. hacer diferentes cositas por lo que yo he visto y muy interesantes. Sí, 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 cada sketch es un personaje diferente, Así es. completamente, ¿no? Entonces ahora hay que ver qué viene. Esperemos que este mes de encierro nos traiga grandes cosas para esta próxima temporada de Backdoor. Sí, ojalá que sí. Yo no he leído nada, pero ya empiezo a escuchar así, no, hombre, se vienen sketches muy buenos, porque también ya empieza a haber material original, no, no solo adaptaciones De y lo de Brasil. tropicalizaciones de Brasil, sino ya aquí generados aquí en México con el equipo de escritores de Backdoor. Perfectísimo. Pues esperemos que pronto nos volvamos a ver para hablar de esta serie que ya me metiste un poco en la intriga. Vamos a tener que esperar para Netflix y de Hay que, esta próxima hasta, temporada de pues Backdoor. hasta nosotros estamos esperando, ahora sí que pues tiene que bajar este asunto porque en realidad íbamos a empezar a principios de agosto, pero Pero que se como no retrasó. cambia el semáforo y no cambia, entonces la producción se ha ido también Moviendo. retrasando, ¿no? En abril, mayo nos dijeron, no, en julio, y luego no, que en agosto, y ya todo un calendario a principios de agosto, y no, se ha ido recorriendo, pero ahora sí, afortunadamente ya la semana que entra vamos a comenzar a concluir, ¿no? A retomar este asunto para poder concluir la primera temporada y ojalá que les guste cuando la trepen. Esperemos que sí, ya es que ahorita pues todo lo que hace Netflix es éxito seguro, así que esta no creo que sea la excepción, esperemos que siga así esa racha, pues esperemos verla muy muy pronto, Fernanda. Muchas gracias, esperemos que así sea. Esperemos que sí. Fernando, te agradezco muchísimo el tiempo que me diste el día de hoy, me pareció una plática muy amena, la disfruto muchísimo y espero pronto verte en más proyectos y pues estamos viéndote ahí en Backdoor Comedy Central, también están en En Prime Video Amazon, y en YouTube. así es. Sale. Entonces, no hay Víctor, pretexto para no ver Backdoor. exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Fernando. Cuídate mucho y que tengas un excelente inicio de semana y mucha suerte con las grabaciones. Gracias, gracias. Igual. Vale. Cuídate Bye mucho, bye. bye. Chao. Chao. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Los invito el día de mañana a ver Spoiler Night Show. Vamos a estar festejando el cumpleaños de Spider-Man en punto de las 2 de la noche con Emilio Treviño y Alberto, que son voces de El Arácnido, de Tom Holland y de Miles Morales en Spider-Man Into the Spider-Verse. Así que no se pueden perder. Y también recuerden que esta entrevista queda grabada en IGTV y también queda grabada en YouTube. Así que si la quieren volver a ver, pues aquí estará. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la semana para más entrevistas aquí por IG de Spoiler Time.